Seguimos en el verano prometido, así que un gusto tenerte por acá. Un placer hablar con ustedes. Bueno, Juan, estábamos ahí viendo una serie de declaraciones que tuvieron lugar en la última hora. ¿Lo principal que se está discutiendo es la cuestión de los plazos o hay más aspectos que hay que tener en cuenta? Mira, para darle contexto a todo el tema y evitar dar rodeos, digamos, en lenguaje académico, gran parte de lo que vos describiste recién, que es lo que está en los diarios y en las charlas sobre lo que se está haciendo con el FMI, sobre la visita de Cafiero Nieto a Estados Unidos y demás, gran parte de eso es una careteada, para decirlo en lenguaje académico. La realidad es que el FMI lo creó Estados Unidos y es un organismo que le obedece 100%, entonces decir que voy a Estados Unidos a pedirle ayuda para que intercedan en el FMI es como decirle al dueño de una empresa que voy a pedirle ayuda para que intercedan en esa empresa. Es de ellos, lo manejan ellos, tienen absoluto poder, más allá de que figurativamente tienen solo poder de veto, lo cual obviamente es mucho. Independientemente de eso, el resto del directorio hace lo que digan ellos. Y los burócratas están absolutamente pintados, excepto en el momento de afinar el lápiz para ver, bueno, ya está, ya arreglamos la parte geopolítica, que es para lo cual está creado el FMI, y entonces tenemos que arreglar los numeritos finos. Pero lo que está en discusión, lo más profundo, seguramente no lo vamos a ver en los diarios y tiene que ver con eso, con la geopolítica, que es lo que dijo el embajador designado de Estados Unidos en la Argentina, que es básicamente Estados Unidos parar a China en Latinoamérica. O sea que seguramente Cristina Kirchner está, digamos, de alguna manera poniendo objeciones a ese acuerdo que va bajo la mesa, y no el que va sobre la mesa, que es un punto más o un punto menos de déficit en tantos años o en tantos años, tal tasa de interés o tal otra. Más allá de que esas cosas son importantes, comparado con el condicionamiento geopolítico que es si tenés relación con China, cuáles inversiones pueden hacer y cuáles no los chinos, cuáles son tus sociedades comerciales o de inversiones de energía y demás, eso es absolutamente central en el desarrollo de un país, y máxime cuando una potencia como Estados Unidos está en absoluta declinación y China, Rusia y otras potencias están en absoluta ascendencia, ¿no? Bueno, ahí Juan, el gobierno argentino tuvo varios avances con el chino, bueno, más ahora que se celebran creo los 50 años de las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, y eso cómo afectaría entonces a todo esto, o sea, todo lo que se viene avanzando, ¿en qué quedaría en ese sentido? Claro, la Argentina desde la época de Néstor y Cristina viene teniendo una relación muy fuerte con China. De hecho hay una base relacionada con cuestiones tecnológicas y espaciales en Neuquén, una base china, y ahí están iniciadas las obras hidroeléctricas de 2 represas muy grandes financiadas por China. Ahora hay un acuerdo nuclear y demás. Ahora, que eso siga de alguna manera sin romperse no quiere decir que estemos avanzando a la velocidad que podríamos avanzar si no estuviera el condicionamiento de Estados Unidos. Entonces, yo lo que no veo es que China esté dispuesta a patear el tablero con tal de hacer una alianza con la Argentina. El tablero quiere decir del FMI, por ejemplo, decir, yo te presto los 45.000 que le debes al FMI, lo pagás vos taca taca al FMI y los rajás como los rajó Néstor, que sería el mejor acuerdo posible, y después vemos cómo me vas pagando esos 45.000 millones. Además, doy por sentado que los chinos no te regalan nada, con lo cual no sé cuál sería mejor o peor. Pero lo que está claro es que no la veo a China hoy pateando el tablero y haciendo eso. Pero, o sea, eso no es una posibilidad. ¿Eso implicaría que Argentina tenga que avanzar en ese acuerdo con esas condiciones que vos hablas con respecto a China? ¿O puede pasar otra cosa? O sea, justamente que el acuerdo con el FMI, que hace 3 meses te decían, ya está, ya sale, no se haya firmado, para muchos que están atados a la suerte de Estados Unidos en la Argentina y que son cómplices, como por ejemplo todo lo de Juntos por el Cambio y mucha timba financiera que hay en la CIT y demás, a ellos les conviene que sigamos abrazando a Estados Unidos o lo abracemos con relaciones carnales como hubo en la convertibilidad, y a otros no. Esos están nerviosos porque ven que el acuerdo no salió, y la buena noticia para los demás argentinos es que efectivamente se está resistiendo ese acuerdo que implica geopolítica y que implica un condicionamiento para el futuro de un par de décadas. Entonces se está ganando tiempo y los que deberían estar nerviosos son el FMI y Estados Unidos, porque un problema de default de la Argentina con la FMI puede tener consecuencias graves sobre el sistema financiero mundial.
¿Hasta cuándo se estima, no sé, que hay tiempo para esta negociación? Porque en marzo entiendo que Argentina tiene que pagar uno de los vencimientos que tiene por unos 3 millones de dólares, ¿o no? 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares, perdón, sí. En marzo aproximadamente son 3.000 millones y no estamos en condiciones de ninguna manera de pagar eso con las reservas que hay en el Banco Central, que son escasas y que eso ya nos está trayendo problemas para la reactivación, así que en marzo deberíamos pagar. Siempre cuando uno no paga tiene 30 días más como si fuera de changüí, y si no pagamos en abril, efectivamente se supone que deberíamos entrar en default, con lo cual no ocurre eso. Normalmente el FMI no dice este país entra en default, sino que te perdona y te va estirando, pero te va apretando. Así que marzo y abril son fechas clave, porque si nos quieren apretar a la Argentina, a los argentinos y a los que estén resistiendo este acuerdo y estos condicionamientos en el frente de todos, lo que van a hacer para marzo y abril es hacer, y desde acá hasta marzo, muchas operaciones que tengan que ver con el dólar ilegal, con la bolsa, con los bonos, con faltante de importaciones. Van a hacer y obviamente ni hablar de los titulares que van a poner de catástrofe en los diarios y demás. Si uno no le paga al FMI, no hay ninguna catástrofe, porque en realidad si le paga es una catástrofe en sí misma. Así que va a haber muchas operaciones de todo tipo de acá a marzo, pero ese es un momento clave, marzo-abril. Uh-huh. Bueno, otra cuestión, ¿no?, que siempre se habla con respecto al FMI son las consecuencias en la política interna y fundamentalmente en las políticas sociales, por ejemplo, o distintas medidas que los gobiernos suelen tomar de ajuste, medidas de ajuste para que tienen que ver con las condiciones que te pone el FMI, ¿no? Esta medio como digitación de tu economía interna. ¿Eso existe en este caso también o está más centrado en la cuestión de China? Seguramente Estados Unidos está más dispuesto a aflojar en esas condiciones. Sin embargo, la presencia del FMI sistemáticamente también ha implicado tratar de destruir la capacidad del Estado para desarrollar un país. En países como la Argentina, que es uno de los 3 países latinoamericanos más importantes, que tiene capacidades nucleares, ha tenido capacidades aeroespaciales que Menem y el Consenso de Washington desmantelaron, ha tenido una industria pesada, y una industria de fabricación de armamentos y demás, tratar de que el Estado no tenga capacidad empresarial, no tenga capacidad de investigación y desarrollo, de investigación científica y demás, implica que si lo apretás para que ajuste, es uno de los primeros lugares donde ajustan, obviamente, porque socialmente es más difícil hacer pasar un ajuste, por suerte, en el tema de los jubilados, en el tema de los sueldos de los docentes o de los empleados estatales, o en el tema, obviamente, de la asistencia a la pobreza. Entonces, el primer lugar donde te hacen ajustar es el lugar que tiene que ver con tu desarrollo, ciencia, tecnología, inversión, planificación y demás. O sea que ese es otro de los roles que cumple el FMI, pisar a los países que pueden complicarle la primacía a Estados Unidos, y la Argentina en muchas cosas es competitivo con Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, ¿se ha visto la declaración del presidente de México? Anteriormente también creo que era uno cuando se acercaba a otro de los pagos, o también se estaban en negociaciones cuando Alberto viajó a Europa, ¿no? Y ahí reunió un par de declaraciones. ¿Todas esas cosas sirven o son medio cuestiones de color? Sirven para los diarios y para hacer de cuenta que sirven, pero no sirven para nada. Ni que el Papa, ni que los presidentes de varios países europeos, ni que el presidente de México digan que la Argentina es un país lleno de gente buena y que nos tendrían que ayudar, le va a mover un ápice a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, y mucho menos a los que manejan los intereses financieros que están en el FMI. Así que no, eso es como pedirle a un león que sea vegetariano porque los antílopes son simpáticos. Uh-huh. Bien. Estaba pensando que estamos hablando todo, bueno, como obviamente como el gobierno con la intención de arreglar un nuevo acuerdo con el fondo después de todo el préstamo que se pidió, y estaba pensando que se dejó de lado esa idea que en algunos sectores empezó a surgir de que la deuda que había contraído el gobierno de Macri era ilegal de por sí desde su origen, y que entonces debía ser ilegítima y que no se debía pagar. Todo eso ya quedó descartado. No hay chances de que se ponga sobre la mesa otra vez, claro. Mira, tenés 2 cosas. Primero, no se ha dejado del todo de lado porque Soberanos hizo una presentación para tratar de llevarlo a la Corte de La Haya, a la Corte Internacional y a las Naciones Unidas.
ese planteo, digamos, como un ámbito internacional de discusión de la legalidad, ilegalidad o abuso que hubo en esa toma de deuda. Por otro lado, el gobierno, el problema que tiene es que antes de ganar las elecciones estaba aparentemente muy encaminado en cuestionar la legalidad de esa deuda, y sin embargo cuando ganó las elecciones, que era el momento de cuestionarla, no la cuestionó y empezó a hacer los pagos. Entonces, si vos empezás a hacer los pagos de algo que considerás ilegal, de última lo que estás haciendo es convalidarlo. Claro. Y de hecho en toda esta negociación y en los últimos tiempos, el presidente, el ministro de Economía y demás no han dicho que esa deuda es ilegal. Sí han planteado, recordarán ustedes, en el 1 de marzo del 2021, en la apertura del Congreso, que iban a procesar o intentar procesar a funcionarios del gobierno de Macri que tomaron esa deuda entre gallos y medianoche sin prácticamente ningún tipo de expediente o de planilla en seria, digamos, que fuera cómo iba a pagar la Argentina o para qué lo iba a usar y demás. Tampoco se ha investigado a dónde han ido para esos dólares, que mayormente se convirtieron en fuga de capitales de amigos, socios y compinches de Macri. Entonces, digo, son un montón de cosas que el gobierno no lo ha hecho y que aparentemente no está dispuesto a hacerlo porque no está dispuesto a patear el tablero, ¿no? Pero, ya te digo, Soberano forma parte del Frente de Todos y lo ha planteado, pero el gobierno no ha tomado la decisión de acompañar. Y todo eso, ¿cómo juega en relación a los tiempos que hay, de esto que hablábamos de los tiempos hasta marzo, abril? O sea, en realidad, ¿hay tiempo para poder poner eso sobre la mesa hasta tiempo corto, digo, no? No, como te dije antes, lo correcto, digamos, y lo efectivo hubiera sido el 10 de diciembre del 2019, cuando asumió este gobierno, plantear esa ilegalidad o esa desprolijidad, o llamarla como quiera, y ahí mismo empezar a discutirlo para ganar tiempo y no haber pagado los vencimientos que se pagaron. De hecho, hay un economista que planteó que lo que tendríamos que hacer de entrada es discutir separadamente lo que nos podía dar el Fondo Monetario según su carta orgánica, que eran 21.000 millones de dólares, y lo que no debería habernos dado, que son 24.000, 23.000 más. Eso debería discutirse separadamente. Entonces ellos, el FMI te dice, no, tenemos que aplicar la carta orgánica, no podemos salir de ahí, lo máximo son 10 años, listo. Para los 21.000 millones que me podías prestar según tu carta orgánica, dame 10 años. Ahora, para los otros 23.500 que me diste totalmente por fuera de tu propia carta orgánica, no me trates de aplicar la carta orgánica, ¿entendés? Entonces dame 20 años, por ejemplo, con 10 de gracia. Con lo cual ahí se convierte en una discusión totalmente diferente. Esto el gobierno tampoco lo ha hecho, ¿no? Claro. O sea, bien, cuestión, lo que tenemos que prestar atención entonces es lo que pasa, vos habías dicho, para marzo, abril. Si ahí se llega o no a pagar y qué consecuencias tiene cualquiera de las dos opciones. No, pagar no se puede pagar. Ajá. Esto, que quede claro, digamos. No se puede pagar 3.000 millones de dólares en los vencimientos. En realidad, de acá a marzo, abril, hay más de 3.000 porque hay otros vencimientos de otras cosas. Casi son 4.000. No hay forma de que el Banco Central ponga 4.000 millones de dólares sin que tengamos un problema grave. Todo eso al FMI o a otros acreedores. El FMI son 3.000, ponele, y los otros acreedores serán 800, más o menos por ahí. No hay forma. Los 800 sí, por ahí lo podemos pagar, pero los 3.000 no. Entonces, digo, no hay forma de imaginarse que paguen. Y lo que va a haber es mucha operación, no en marzo, abril. Las operaciones mediáticas, las operaciones incluso judiciales o financieras del dólar ilegal y demás, la van a empezar a hacer desde ahora. Desde ahora hasta marzo, obviamente increciendo, ¿no? Pero no es que vamos a estar en un impasse y recién en marzo se va a complicar la cosa. Con esto no estoy diciendo que hay que firmar ya, ni de casualidad. Lo que digo es que el gobierno lo que tendría es que plantear claramente lo que está en juego y cuáles son las opciones, y si hay que tomar una opción donde podemos tener problemas graves con Estados Unidos, pero que es viable con China, con Rusia, lo que sea, que lo decida la población o por lo menos que esté informada. Pero vos decís que eso es una posibilidad que se está barajando o es algo que... Probablemente sea una posibilidad remota, pero no es imposible, digamos. Lo que sí me da la impresión de que China no está jugada para salvar a la Argentina, pelearse con Estados Unidos y con el FMI. Pero tampoco pienso que sea imposible, digamos. Hay que ver cómo se plantea, porque decir que China nos presta los miles de millones de dólares y le paga al FMI, uno diría, bueno, ¿por qué se quejaría el FMI y Estados Unidos? Bueno, justamente porque te dieron el préstamo para condicionarte, no te dieron el préstamo para que el país se desarrolle. El préstamo tenía la intención de lo que está pasando ahora, de condicionarte por un par de décadas. Por eso nos prestaron 45.000 millones y no 10.000 para que por ahí se los pagáramos como pagó Néstor y le dijéramos tómensela. Entonces no es casual eso. Y además una cosa que no me quiero olvidar,
para Estados Unidos es importante también dar el ejemplo de qué pasa cuando alguien no abraza a Estados Unidos en relaciones carnales, porque Chile ha virado a la izquierda en su votación, no sé si el poder económico lo va a hacer también, Perú ha virado a la izquierda y Brasil probablemente, que es el país más importante de Latinoamérica, si gana Lula también va a tener cierto viraje. Entonces yo creo que Estados Unidos, en el caso de la Argentina, va a ponerlo como un ejemplo de qué es lo que le pasa al que no cierra con Estados Unidos, ¿no? O sea que al final también al FMI le conviene acordar más que otra cosa en esta instancia ahora. Es que el FMI, como te decía antes, es un ente burocrático que no existe. A sus burócratas seguramente le conviene porque hicieron muchas chanchadas para ese préstamo y deben estar preocupados por su carrera. Pero en realidad el que quiere cerrar a toda costa es Estados Unidos, pero con las condiciones geopolíticas que nunca vas a ver escritas en el acuerdo que va a ir al Congreso y que están firmadas con sangre por los políticos que acuerden eso, y por eso están pidiendo que el acuerdo no sea solamente con el Frente de Todos, sino también con la oposición. Todos tienen que firmar ese papelito que nunca verás con sangre, ¿no? Bueno, Juan, estaremos atentos y atentas entonces a ya, porque yo quería esperar un poquito más, pero vos decís no, ya desde este momento y mañana. Va a ir de a poquito como en las elecciones, que un tiempo antes empiezan a subir el dólar ilegal y después cuando llegan las elecciones lo suben a último momento. También el tema de la inflación está relacionado porque las multinacionales y las empresas grandes nacionales que definen los precios de la canasta tienen también cuestiones de poder y geopolítica, no solamente quieren ganar plata, también quieren apretar al gobierno y ponerle, digamos, de alguna manera límites a su poder. Así que no está exento eso también de la inflación en relación con esto que estamos discutiendo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, o sea, hoy se estuvo hablando, y entre ayer y hoy se estuvo hablando, ¿no? Del pico del dólar blue, de los aumentos, de cuánto viene subiendo estos días. Así que bueno, es algo que, como vos decís, estamos viendo de a poquito, ¿no? Claro, va generando mediáticamente desde los grandes medios de comunicación, desde los economistas más mercenarios y los que disimulan, pero también son mercenarios y que están esponsoreados, va generando una sensación de el FMI o el abismo, ¿entendés? Entonces dicen, bueno, firmá lo que haya que firmar y chau, y eso es la presión. Ahora, como el gobierno no sale a decir lo que está en juego y no sale a plantear el debate con el sindicalismo que vale la pena, que no es todo, pero existe, los movimientos sociales, las pymes y demás, de qué es lo que hay en juego, para dónde podemos ir, y corres de atrás, ese es el problema. Bueno, Juan, muchas gracias por la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Ahí pasaba Juan Valerdi, economista, por la tarde nochecita del verano prometido.